Y en esta hora yo les voy a invitar de pies I invite you all to please stand. y abrimos nuestras Biblias We're going to open our Bibles en dos evangelios. in two Gospels. Lucas 12:29, Luke 12:29. leemos primero y después Mateo 6:25. And then we're going to read Matthew 6:25. Lucas 12:29 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luke 12:29 reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. And do not seek what you should eat or what you should drink, nor have an anxious mind. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? And therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Seated, we're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar, bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, en este día tenemos la conclusión del mensaje que comenzamos el domingo pasado. Very well, brethren. Today we have the conclusion of the message that we started last Sunday. Esta es la segunda parte del mensaje titulado El remedio para la ansiedad. This is the second part to the message that is titled The Remedy for Anxiety. Nosotros nos preguntamos, ¿y qué es ansiedad? And so we ask ourselves, what is anxiety? El diccionario dice que ansiedad es afán o preocupación desmedida. The dictionary says that anxiety is worry or excessive worry. Cuando la persona está ansiosa, dijimos el domingo pasado, la palpitación del corazón acelera y la presión sube. We said last week that when the person is in a state of anxiety, their heart goes into palpitations and their blood pressure rises. Algunas personas cuando están ansiosas les da con comer, a otros pierden el apetito. Some people, when they are anxious, they have an appetite to eat more, and others, they lose their appetite. Todos los que estamos aquí sabemos cuando estamos ansiosos. All of us that are here, we all know when we are anxious. Porque muchas veces andamos desorientados. Many times we're just walking around and we're disoriented. A veces buscando las llaves que se nos perdieron. Sometimes we're looking for the keys that we lost. Buscando el zapato, buscando la correa que no encontramos. Looking for that shoe or even for that belt that we can't find. Otros buscando los espejuelos y los tienen puestos. Others are looking for their glasses and they have them on. That's happened to me. O buscando el celular y lo están usando. Or they're looking for their cell phone and they're actually using it. No se sorprenda, hermano. Don't be surprised. Esos casos son ciertos. These are some real issues. Yo puedo darle nombres en este día, I can give you names this day. pero no lo vamos a hacer. We're not going to do that. Hay
personas que se les nota fácilmente cuando están ansiosos, There's some people who you can tell immediately when they're anxious. porque salen desalineados de sus casas, They come out of their house and they're a little bit misaligned. a veces mal vestidos, Sometimes they're not even dressed right, con la corbata virada, with their tie turned up con la correa mal acomodada, and their belt's not even on right. una media o un calcetín de un color y otro de otro. Sometimes their socks don't even match. Muchos no tienen paz. Many don't have peace. La ansiedad los está acabando. Anxiety is doing away with them. Hermanos, el Señor quiere prevenirnos de esto The Lord wants to prevent us from this, brethren. y Él nos da el remedio para la ansiedad. And He gives us the remedy for anxiety. Jesús compartió 7 enseñanzas con sus discípulos, enseñanzas útiles para vencer la ansiedad. Jesus taught His disciples 7 teachings, these teachings that are very useful for the remedy for anxiety. Están en la Biblia. You find them in the Bible. Gloria a Dios porque están en la Biblia. Glory to God because they are in the Bible. Y nosotros podemos leerlas, And we can read them estudiarlas, and study them escudriñarlas, and search them aprenderlas and learn them y aplicarlas a nuestras vidas. and apply them to our lives. La primera, The first one, la mencioné el domingo pasado, I mentioned it last week. está en Mateo 6:25, You find it in Matthew 6:25, donde el Señor dijo esto: where the Lord said this. por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Where the Lord said, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Y el Señor dice esto, y aquí en esto hay sabiduría. El Señor dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. And in this saying that we read, where he says, is not life more than food and the body more than clothing? There's wisdom there. Así que la enseñanza es esta. So the teaching is this. El que nos dio la vida, The one who gave us life, hermanos, hará provisión para sustentar esa vida. he will make provision to sustain that life. El que nos dio el cuerpo maravilloso que nosotros tenemos, The one who gave us the marvelous body that we have, hará también provisión para vestir ese cuerpo. he will make provision in order to clothe that body. En otras palabras, el que hace lo que es más, hace también lo que es menos. In other words, the one who does what is more, he does also what is less. Y el Dios que hace lo difícil, hará también lo que es fácil. And the guy that does what's difficult, he'll also do that which is easy. Esa es la primera enseñanza. So that's that first teaching. La segunda enseñanza The second teaching, se encuentra en el versículo you 26, find it in verse 26. donde el Señor dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? It says there, look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Hermano, en esta enseñanza el Señor nos invita a mirar las aves del cielo In this teaching, the Lord is inviting us to look at the birds in the air, y aprender de ellas to learn from them, dependencia de Dios. the dependency on God. Porque yo pregunto en esta hora, And so I ask at this time, ¿cuándo ha visto usted un pajarito preocupado, when have you ever seen a bird that's worried, quejándose porque no tiene las cosas necesarias? that they're complaining because they don't have the necessary things? Nunca, amados hermanos. Never, brethren. Los pajaritos siempre están contentos y tranquilos. Birds are usually very happy and they're tranquil. Se acuestan temprano y duermen toda la noche porque no sufren de insomnio. They go to bed early and they sleep all night because they don't suffer from insomnia. Come on now. Quizás usted me diga, pastor, los pajaritos no tienen facultades mentales. And you might say, well, Pastor, the little birdies, they don't really have a mental capacity. Quizás usted me diga, pastor, los pajaritos no tienen raciocinio. And you might say, well, Pastor, they don't have any type of reasoning. Los pajaritos no piensan. Birds don't go around thinking. Y déjeme decirle que eso es cierto, Let me tell you that's all true. pero es ahí donde la enseñanza del Señor cobra fuerza. But that is where the teaching of the Lord
takes strength. Si esos animalitos irracionales no se preocupan por su comida, If these irrational birds, they don't worry about their food porque ellos saben que Dios los alimenta, because they know that the Lord will feed them, ¿cuánto más nosotros, amados hermanos? how much more so us, brethren? Nosotros que somos seres inteligentes, We who are intelligent beings, creados a imagen y semejanza de Dios. created in the image and likeness of God. Nosotros no tenemos excusa para no confiar y descansar en Dios, We don't have any excuse to not rely and rest on God. dependiendo siempre de su provisión y de su cuidado. Always depending on His provision and of His care. Hermanos, si Dios cuida de las aves, So, brethren, if God takes care of the birds, cuidará también de nosotros. He will also care for us as well. Si sustenta las aves del cielo, If He sustains the birds of the air, nos sustentará también a nosotros. He'll also sustain us as well. Esa es la enseñanza. That's the teaching. Para vencer la ansiedad. In order to overcome anxiety. Esa es una de las enseñanzas que el Señor da como remedio para la ansiedad. This is one of the teachings that the Lord gives us as a remedy for anxiety. Ahora es bueno señalar en esta enseñanza, Now, it's good to point out in this teaching, el Señor no está abogando por la vagancia, la pereza o la flojera de espíritu. the Lord is not advocating for sluggishness or the laziness of spirit. No, amados hermanos. No, loving brethren. El Señor sencillamente está diciendo que los pájaros no se preocupan. The Lord is simply saying that birds don't go around worrying. Ellos trabajan, sí, They do work. porque ellos buscan su comida y hacen sus nidos, They look for their food and they're building their nest, pero no se preocupan. but they're not worried. Tienen la seguridad They have this assurity de que Dios ha hecho los preparativos necesarios en la naturaleza para sustentarlos. that God has made the necessary preparations in nature in order to sustain them. Mire cómo dice el texto. Look at what the verse says. Vamos a leerlo otra vez, Mateo 6:26. Let's read it again, Matthew 6:26. Dice, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. It says they neither sow, nor reap, nor gather into barns. Cuando yo leo esto, So when I read this, es bueno también señalar it's good also to point out que no es pecado tener graneros, that it's not a sin to have these barns. no es pecado tener una cuenta de ahorros, It's not a sin to have a savings account. no es pecado tener un plan de retiro, It's not a sin to have a retirement plan, tener un seguro de vida, to have life no es insurance. pecado planear nuestra economía. It's not a sin to plan out our finances. Todo eso se puede hacer, We can do all those things pero sin afán, amados hermanos, without worry, sin brethren, ansiedad, without anxiety, sin preocupación desmedida, without this excessive worry, creyendo believing que si Dios provee para las aves del cielo, proveerá también para that if nosotros. the Lord provides for the birds of the air, He will also provide for us as well. Vamos a leer el texto otra vez Let's read this verse again. y veamos otro punto importante en esta segunda enseñanza. And let's look at a very important point in the second teaching. Mateo 6:26. Matthew 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre, escuche bien, vuestro Padre celestial las alimenta. It says, look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Note que Jesús no dijo que Dios es Padre de las aves del cielo. Notice that Jesus didn't say that God is the Father of the birds of the air. Él es creador de las aves, pero Él no es Padre de las aves. He is the creator of the birds, but He is not the father of the birds. Mas cuando se refiere a nosotros, cuando habla de nosotros, dice que es nuestro Padre celestial. But when He is referring to us, He says He is our heavenly Father. Nuestro Dios, siendo creador de las aves, Our God being the creator of the birds, se interesa en el bienestar de ellas y les hace provisión. He's interested in the well-being of them, and He makes provision for them. ¿Cuánto más lo hará por nosotros que somos sus hijos? How much more will He do for us who are His children? Praise God. Yo no sé cuántos de ustedes tienen mascotas en sus casas. I don't know how many of you have pets in your home. ¿Usted no los deja morir de hambre? You don't let them just go and die of hunger. Usted les da comida a su tiempo. You give them their food at their time. Y si usted alimenta a su mascota, And if you feed your pet,
¿no dará también alimento a sus hijos en casa? Will you not also feed your children who are in your home? Claro que sí. Of course you will. Nuestros hijos son más importantes que nuestras mascotas. Your children are more important than your pet. Pues déjeme decirle, Let me tell you, nuestro Padre Celestial our Heavenly Father, es más bueno que nosotros. He's more good than we are. Nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. We being evil know how to give good gifts to our children. Cuanto más nuestro Padre Celestial How much more our Heavenly Father dará cosas buenas a sus hijos will give good things to His children. que le piden cosas buenas en oración. Ask Him for good things in prayer. Si cuida de las If aves He cares for the birds que son menos valiosas que nosotros, who are less in value than we are, Él no fallará en cuidar también de nosotros que somos sus hijos. He will not fail in caring for us who are His children. No soy yo el que digo eso. It's not me who is saying this. Es el Señor que dice que nosotros valemos más que esos pajaritos. It's the Lord Himself saying that we are of more value than those birds. Hermanos, el enemigo quiere que estemos preocupados, Brethren, the enemy wants us to be que worried, estemos afanados, turbados y estresados. that we are troubled and that we are in stress. Pero el Señor nos dice, But the Lord is telling us, no te afanes, don't worry. no te preocupes, Don't be anxious. ni estés en ansiosa inquietud. Don't be in excessive anxiousness. Mira las aves del cielo Look up at the birds in the y air aprende de ellas. and learn from them Dependencia de Dios. the dependency on God. Amen. ¿Cuántos dependen de Dios? How many of you depend on God? Praise God. Desde que nos levantamos en la mañana From the moment we get up in the morning hasta que nos vamos al descanso en la noche, until we go to bed at night, estamos dependiendo de nuestro Padre Celestial. we are depending on our Heavenly Father. Y nosotros sabemos And we know que todo lo que somos, that everything that we are todo lo que tenemos, and everything that we have, se lo debemos al Señor. we owe it all to the Lord. Por eso le adoramos. That's why we worship Por Him. eso le damos gloria y honra. That's why we give Him glory and honor. Por eso le damos la alabanza debida a su That's why gloria, we give Him the praise that a is due su His name. nombre. To His name be Porque the no hay glory. Dios como nuestro There is Dios. no God like our God. Hallelujah. Praise His holy name. Yes, Lord. La tercera enseñanza está en el versículo 27. The third teaching is found in verse 27. Mateo 6, 27. Matthew 6:27. ¿Y quién de vosotros, escuche bien, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? The question is, which of you, by worrying, can add 1 cubit to his stature? Yo no sé si usted entendió la enseñanza aquí, I don't know if you understood the teaching here. pero la enseñanza es que la preocupación, amados hermanos, es inútil. The teaching here is that worrying, brethren, is useless. No sacamos nada con preocuparnos. We don't gain anything by worrying. ¿Sabe qué sacamos con preocuparnos? You know what we gain by worrying? Dolores de cabeza, Headaches, sinsabores, hardship, enfermedades. sicknesses. No sacamos nada con preocuparnos. We don't gain anything by worrying. Por más que nos afanemos, More that we worry, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. we cannot add to our stature a cubit. Por más que nos afanemos, Doesn't matter how much we worry, no podremos añadir a nuestra vida días de existencia. we will not be able to add to our lives days of existence. Hermano, nuestros días están contados. Brethren, our days are numbered. Como dice el Salmo 39, verso 5. As it says in Psalm 39:5, Que Él, nuestro Dios, puso término a nuestros días. it says that He gave a time frame to our days. Por lo tanto, Therefore, no sacamos nada con preocuparnos. we don't gain anything by worrying. Pasemos a la cuarta enseñanza. Let's go on to the fourth teaching. Está en el verso 28. You find it in verse 28. El Señor dijo, The Lord said, ¿y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Praise God. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vamos a repetir eso. All right, so Vamos a repetirlo, texto por texto. Vamos a leerle el 28 primero. Dice, el Señor dijo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. let's read this in the 3 verses that they follow. So verse 28, so why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Qué tremendo, el Señor compara los lirios del campo con las vestimentas de Salomón. How tremendous. The Lord is comparing the lilies of the valley with the clothing of Solomon. Mire, Salomón fue el rey más próspero y más rico en Israel. Solomon was the most prosperous and rich king in all of Jerusalem. Y él se vistió con mucha esplendidez y con mucha gloria. And he clothed himself with much splendor and majesty. Y el Señor dice, The Lord says, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. and the Lord is saying, consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. Qué tremendo, amados hermanos. How tremendous, brethren. El verso 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, de esa manera, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Verse 30. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? ¿Cuál es la enseñanza? What's the teaching? La enseñanza es la siguiente. The teaching is the following. Si Dios viste una planta insignificante If God clothes an insignificant plant con un vestido único y especial, with a unique and special clothing, un vestido que es imposible de ser igualado por el hombre, a clothing that is impossible to be able to be created by man, ¿cómo no hará provisión para vestir nuestros cuerpos? how will he not make provision to clothe our bodies? Él va a hacer provisión, amados hermanos. He will make provision, brethren. Piense un momento. Think a little bit. ¿Habrá algún confeccionista de ropa que pueda igualar la manera en que Dios viste las flores del campo? Could there be a clothing maker who can equal clothing as that is dressed in the fields, the flowers in the fields? Por supuesto que no, amados hermanos. Of course not. No hay desfile de moda There is no fashion show que pueda igualar en belleza la manera en que Dios viste las flores del campo. that can equal in beauty the way God clothes the lilies of the field. Mire, las flores del campo creadas por la mano de Dios son únicas. The lilies of the field, the flowers in the field are all created by God. They're unique. Son únicas en su forma. They're unique in their form. Son únicas en su diseño, They're unique in their design, en su contextura, in their context, en in su their build, sustancia in their substance, y en su color. and in their color. Tremenda la mano de Dios. Tremendous is the hand of God. Hermanos, Brethren, sabemos que hay flores artificiales hechas por los hombres, we know that there are artificial flowers that are man-made, pero no hay flor artificial que pueda igualar la flor natural creada por la mano de Dios. there's no artificial flower that can compare to the flower that was created by the hand of God. Yo quiero proyectar aquí un zumbador. El hombre jamás podrá engañar un zumbador. I want to project here a hummingbird. Man will never be able to deceive a hummingbird. That's beautiful. Jamás podrá engañar un zumbador We will never be able to deceive a hummingbird con una flor artificial. with this artificial flower. El hombre jamás podrá engañar una abeja The man will never be able to deceive a bee con una flor artificial. with an artificial flower. No, tanto la abeja como el zumbador saben que la flor natural creada por Dios es diferente. So much the bee as the hummingbird, they know that the real flower is different from that artificial flower. Porque la flor natural tiene fragancia, That natural flower has a fragrance. tiene néctar, It has that nectar. su color es diferente The color is different. y tiene una belleza única creada por la mano de Dios. And it has a unique beauty that is created by the hand of God.
Por eso encontramos al Señor diciendo That's why we find the Lord saying a sus discípulos, to his disciples, considerad las flores del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. That's why he is saying to the disciples, consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Veamos 5 flores creadas por la mano de Dios. Let's look at 5 flowers created by the hand of God. La orquídea, The orchid, qué belleza. how beautiful. La rosa, The rose, la margarita, the daisy, el tulipán, the tulip, la gladiola. the gladiolas. Y el Señor dijo And the Lord said en el verso 30, in verse 30, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? and he says, now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Hermanos, la enseñanza es clara. Brethren, the teaching is clear. Escúchela bien. Listen well. La poca fe es lo que genera el afán y la ansiedad en la vida de los hombres. The lack of faith is the one that produces worry and anxiety in the life of man. En la mayoría de los casos, The majority of cases, la poca fe de los cristianos that lack of faith in Christians, no llega al tamaño de un grano de mostaza. it does not even reach the size of a mustard seed. Mire, el Señor le decía a sus discípulos, se lo dijo muchas veces, usted lo puede leer ahí en los evangelios. The Lord said many times to the disciples, and you can read it there in the gospel. En una ocasión le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo a Pedro. And on a certain occasion, he said to the disciples, he said to Peter, ye of little faith, why did you doubt? En otra ocasión le dijo a todos los discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados, hombres de poca fe? On another occasion, he said to the disciples, why are you downcast, ye of little faith? Y en otra ocasión le dijo, ¿cómo no tenéis fe? On another occasion, he asked them, why do you not have faith? ¿Por qué les hablaba así? Why did he speak to them this way? Porque la fe de ellos no llegaba al tamaño de un grano de mostaza. Because their faith didn't even reach the size of a mustard Y el seed. Señor le decía, And the Lord said to them, si tuvierais fe if you would have faith como un grano de mostaza, as the size of a mustard seed, sería suficiente that would be enough para ver la mano de Dios extendida, to see the hand of God extended, haciendo lo imposible posible. making the impossible possible. ¡Gloria a Dios! Glory to God. Mire, si usted no alaba a Dios, yo lo voy a alabar. If you don't praise God, then I'm going to praise God. Come on now, hallelujah. Si usted no se emociona, yo me voy a emocionar. If you don't get emotional, I'm going to get emotional up here. Hermanos, necesitamos crecer en fe. Brethren, we need to grow in faith. La Biblia dice, The Bible o says, sea, crecer en fe de un tamaño más pequeño de un grano de mostaza, por lo menos a un tamaño de un grano de mostaza. the Bible says that we should be able to grow in faith at least to the size of that of a mustard seed. Necesitamos crecer en fe. We need to grow in our faith. Yo tengo 2 textos aquí que hablan de la necesidad de crecer en fe. I have 2 verses here that speak to us about the need to grow in faith. Hermanos, necesitamos fortalecernos en la fe. Brethren, we need to be strengthened in our faith. Yo tengo un texto aquí que dice que Abraham se fortaleció en su fe. I have a verse here that says that Abraham was strengthened in his faith. Hermanos, necesitamos desarrollar nuestra fe. Brethren, we need to develop our faith. Y por eso se presentan situaciones difíciles en nuestra vida. And that's why difficult situations are presented in our lives. Para que nosotros podamos desarrollar nuestra fe. So that we can develop our faith. Hermanos, necesitamos avivar nuestra fe. Brethren, we need to awaken our faith. ¿Cómo es que nosotros avivamos? How is it that we awaken our faith? Revive. We revive it. ¿Cómo es que nosotros avivamos nuestra fe? How do we revive our faith? Bueno, la Biblia lo dice. The Bible tells us. La Escritura dice en Santiago 2:26, añadiéndole obras a tu fe. The Bible says in James, Eso no está en los apuntes más. Santiago 2:26. in James 2:26, La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. the Bible says that faith without works is dead. Y para avivar nuestra fe tenemos que añadirle las obras. And in order to revive our faith, we need to add those works. Hermano, Brethren,
¿Cómo es que nosotros podemos desarrollar nuestra fe? How can we develop our faith? ¿Cómo podemos fortalecernos en la fe? How can we be strengthened in our faith? ¿Cómo podemos crecer en fe? How can we grow in faith? Mire, la Biblia lo dice. The Bible tells En us. Romanos 10:17 tampoco está en mis apuntes. Romans La 10:17. fe viene por el oír la palabra de Dios. Faith comes by hearing the word of God. Siéntese ahí Sit there cómodamente. comfortably. Abra su corazón Open your y heart reciba la palabra de Dios. and receive the word of God. La fe viene por el oír la palabra. Faith comes by hearing the word. Nosotros necesitamos aprender a fundar nuestra fe en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay otro texto en la Biblia que habla de eso. We need to learn to put our faith on the dependency of the power of God, not on the wisdom of man. There's another verse that talks about this. Nosotros tenemos que aprender a tomar el escudo de la fe, hermano, y a usar el escudo de la fe. We need to learn to use that shield of faith, brethren. Nosotros, estos son textos bíblicos. These are all biblical verses. Si no está en la Biblia, If it's not in the Bible, no vale la pena mencionarlo. then it's not worth it to mention it. Pero la escritura, yo tengo aquí 22 textos bíblicos Come on now, I got 22 verses. que no se los di a la hermana, He didn't give them to me. que hablan acerca de la fe. They speak about faith. Si usted los quiere, yo se los doy después del servicio. If you want them, I'll give them to you after service. Pero nosotros necesitamos aprender a usar el escudo de la fe. We need to learn to use that shield of faith. Tenemos que aprender a fundamentarnos y afirmarnos en la fe. We need to learn to be affirmed in our faith. Tenemos que aprender a ser confirmados en la fe. We need to learn to be confirmed in our faith. Tenemos que aprender a extender nuestra fe. We need to learn to extend our faith. La Biblia dice Bible says que tenemos que aprender a completar lo que falta de nuestra fe. that we need to learn to complete what is lacking of our faith. Nosotros tenemos que aprender a vestirnos con la coraza de fe. We need to learn to be dressed with the armor, the breastplate of faith. There you go. Tenemos que aprender a permanecer en la fe, hermanos. We need to learn to remain in faith. La Biblia dice que tenemos que aprender a guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. The Bible says that we need to learn to guard the mystery of faith with a clean conscience. La Escritura dice que tenemos que aprender a ser ejemplos de fe para otras personas. The Bible says that we need to be examples of faith for other people. La Biblia dice que tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe. The Bible says that we need to learn to fight the good fight of faith. Tenemos que aprender a guardar la fe. We need to learn to keep faith and guard faith. Tenemos que aprender, dice la Biblia, a ser sanos en la fe. The Bible says that we need to learn to be sound in our faith. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe. We need to learn to draw near to God in that assurance of faith. Tenemos que aprender a pedir con fe, no dudando nada. We need to learn to ask with faith and not doubting in anything. Tenemos que aprender a ser ricos en fe, dice la Biblia. We need to learn to be rich in faith, the Bible Y says. tenemos que aprender a practicar la oración de fe. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. We need to learn to practice the prayer of healing in faith, and that prayer will heal those who are sick. Siempre recordando Always remembering lo que dice la Biblia. what the Bible En says. Hebreos 11:6. Hebrews No está ahí. Que sin fe es imposible agradar a Dios. that without faith it is impossible to please God. Praise His holy name. Hallelujah. Preach, Pastor. Come on now. Hermano, estamos en la cuarta enseñanza, nos faltan 3. Brother, we are in the fourth teaching. We need 3 more. Hallelujah. La quinta enseñanza está en el versículo 31 y 32. The fifth teaching is found in verse 31 and 32. ¿Usted quiere aprender a vencer la ansiedad? You want to learn how to overcome anxiety? ¿Usted quiere conocer el remedio para la ansiedad? You want to know what the remedy to anxiety is? Aquí está. It's right here. En las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. In the sound teachings of our Lord Jesus Christ. No hay que ir a otras fuentes. You don't have to go to other sources. No, Jesucristo tiene la respuesta. Jesus Christ has the answer. Praise His holy name. Hallelujah. My God. La quinta enseñanza, This fifth teaching, verso 31.
Verse 31. No os afanéis, Do not worry pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. by saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Escuche esto, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Listen to this. It says, for after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Hermano, la enseñanza es esta. Brethren, the teaching is this one. La falta de fe The lack of faith y confianza en Dios and trust in God es la que genera el afán y la ansiedad en nuestras vidas. is the one that generates worry and anxiety in our lives. Es enfatizando la otra enseñanza. It's emphasizing the other teaching. Jesús dijo, Jesus said, los gentiles buscan estas cosas. the Gentiles seek after these things. Escucha bien, los gentiles son los que se afanan por estas cosas. Listen, well, the Gentiles are the ones that worry about all these things. ¿Quiénes son los gentiles? Who are the Gentiles? Los que no tienen fe. Those who don't have faith. Los gentiles son los que no tienen a Dios. Those are the ones who don't have God. El inconverso, The one who is el non-convert. que no conoce a The Dios. one who doesn't know God. Ese es el que se afana por todas esas cosas. That's the one who worries about all those things. Pero el creyente no debe afanarse. But the believer should not worry. Los que tenemos a Dios, Those of us who have God, sabemos que tenemos un Padre celestial we know we have a heavenly Father que nos ama, who loves us, que nos sustenta who sustains us, y que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. and who gives us all things in abundance so that we will enjoy them. Vamos a Hallelujah. la sexta enseñanza. We're going to go on to the sixth teaching. Está en el versículo 33. You find it in verse 33. Este lo sabe todo el mundo de memoria. Everybody knows this one by memory. Jesús dijo a sus discípulos, Jesus said to the disciples, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. and Jesus said, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Hermano, aquí está el secreto So here's the secret, brethren, que garantiza la provisión divina para nosotros. which guarantees the divine provision for us. No hay que afanarse, You don't have to worry. no hay que preocuparse, You don't have to worry. no hay que estar en ansiosa inquietud. You don't have to be in this excessive trouble. Lo que tenemos que hacer es What we have to do is buscar el reino de Dios y su justicia. seek first the kingdom of God and his Y righteousness, todas las demás cosas nos serán and añadidas. the other things will be added unto us. Que nunca se le olvide eso. You should never forget that. Y entienda Understand, que para creer hay que tener fe. in order to believe, you have to have faith. Y para que se cumplan estas promesas, And so that these promises can be fulfilled, necesitamos tener paciencia. we need to have patience. Porque escrito está. It's written. Hebreos 6:12 dice Hebrews 6:12 says que por la fe y la paciencia, that through faith and patience, los grandes hombres de la fe the great heroes of the faith, heredaron las promesas del Señor. they inherited the promises of the Lord. Y ese texto dice And this verse is saying, que nosotros debemos imitar a esos hombres de fe. it says that we should imitate these men of faith. Aprender a tener fe en Dios Learn to have faith in God y aprender a tener paciencia para esperar en el cumplimiento de las promesas del Señor. and learn to have that patience to wait for the fulfillment of the promises of the Lord. Mire, con fe y paciencia, So with faith and patience, nosotros vamos a llegar al Excel Center. we will get to the Excel Center. Praise His Come holy on, name. hallelujah. Aunque parezca imposible. Although that might appear to be impossible. Vamos a la séptima enseñanza. Let's go to the seventh teaching. Está en el versículo 34. You find it in verse 34. Jesús dijo, Jesus said, así que, mis hijos, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Jesus said, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Hermanos, aquí el Señor nos enseña a vivir un día a la vez. Here, the Lord is teaching us to live one day at a time. Deje atrás las amarguras del ayer.
Leave behind the bitterness of yesterday. Disfruta el día de hoy en la presencia del Señor. Enjoy the day of today in the presence of the Lord. Y no se preocupe por el día de And mañana. don't worry about tomorrow. Que todos los días usted se pueda levantar y decir esto. Every day you should be able to get up and say this. Este es el día que hizo el Señor. This is the day that the Lord has made. Gocémonos y alegrémonos en Él. I will rejoice and be glad in it. Gloria a su nombre. Glory to his name. Vamos a creerle a Dios. Let's believe God. La Escritura dice en Romanos 10:11 que el que cree en Él no será avergonzado. Scripture says in Romans 10:11 that whoever believes on him will not be put to shame. Vamos a aprender a esperar a Jehová. Let's wait to learn to wait on the Lord. La Escritura dice en Isaías 40:31 que los que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. The Bible says in Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Aprendamos a confiar en el Señor. Let us learn to trust in the Lord. La Escritura dice en el Salmo 125, verso 1, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecerá para siempre. In Psalm 125:1, it says, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved but abides forever. Así era el Señor. This is how the Lord El is. Señor Jesucristo era así, The Lord Jesus Christ was like como el this, monte de Sión. like Mount Zion. Era un hombre que estaba siempre firme, He was a man who was always firm. que tenía convicciones firmes. He had firm convictions, Y el enemigo no lo podía mover de su fundamento. and the enemy couldn't move him from his foundation. Aprendamos del Señor. Let's learn from the Lord. Él dijo, He said, aprendan de mí, learn from me. que soy manso y humilde de corazón, I am lowly and humble in my heart, y hallaréis descanso para vuestras almas. and you shall find rest for your souls. No hay ansiedad There is no anxiety en aquel que aprende del Señor. in those who learn from the Lord. No hay preocupación There's no worry en aquel que está en Cristo, in those who are in Christ, bien arraigado en Cristo. those who are well rooted in Christ. No hay estrés There's no stress en el cristiano que aprende del Señor, in the Christian who learns from the Lord, sino que tiene descanso but they have rest para su alma. for their soul. Hermanos, Brethren, este es el remedio para la ansiedad. this is the remedy for anxiety. Dios le bendiga. God bless you La all. paz de Dios sea con May the ustedes. peace of God be with you. Praise His holy name. Hallelujah. Yes, Lord. Bendito sea Dios.